y estar en la red con tu página web en solo 5 días y a un precio inigualable, se necesita contar con DonWeb. Entrá a donweb.com y entérate cómo obtener tu página en solo 5 días a un precio más que razonable. donweb.com, el don de hacer posible lo imposible. GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro. Un programa con perspectiva de género que nuclea la industria cinematográfica del país. El cine argentino necesita encontrar el camino de la recuperación plena de la actividad y del reencuentro con el público. Hoy, que se impulsan políticas de Estado que buscan desactivar definitivamente el sector audiovisual y que la propia Escuela de Cine del Inca, la ENERC, está severamente desfinanciada, desde GPS Audiovisual reafirmamos nuestro compromiso con una cultura plural, libre, accesible, diversa y que cuente con apoyo del Estado para el desarrollo de nuestra sociedad. Bienvenidos a una nueva emisión de GPS Audiovisual Radio, nuestra 7ª temporada, con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, en los controles Gonzalo Sorais y en la dirección artística Jessica Bernardú. Julieta Cardinali protagoniza en Dumont 4040 la obra teatral No tiene un desgarrón. Es una adaptación libre y feroz, diría yo, de Heldenplast de Thomas Bernhard. Está acompañada por Vera Spinetta y dirigida por Rita Cortese, que hace su debut en este rol de dirección. Estamos con Julieta Cardinali abriendo esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Julieta, muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, empecemos por el comienzo, el origen. ¿De qué trata esta obra? Que ustedes van a empezar a poner en cartel ahora, a reponer, ¿no? No, ya la repusimos, estamos hicimos todo abril, todo mayo y todo junio. La verdad es que muy felices y ahora nos acaban entiendo que sí es reponer porque acaban de agregarnos funciones en julio. Sí. Que no lo teníamos previsto y la verdad es que estamos muy contentas porque la sala está llena, la gente viene, le gusta la obra, así que bueno, por eso estamos reprogramando julio para estar los jueves de julio, el 9, el 16 y el 29. Ajá, bien. Dumont 4040. Y entonces, ¿con qué se va a encontrar o con qué se encuentra allí el público? Bueno, No tiene un desgarrón, es una adaptación de Plaza de Héroes, es una obra de Thomas Bernhard. La obra original es una obra que es en 3 actos, la hizo Rita Cortese hace muchos años en el San Martín, y acá hicimos una adaptación del primer acto, que son 2 mujeres, que somos Vera Spinetta y yo, dirigidas por Rita Cortese. Son 2 mujeres que están en un departamento en Austria, desarmando la casa donde acaba de fallecer el jefe de ellas. La obra es esta conversación de estas 2 mujeres, es de una actualidad absoluta, habla sobre el avance de las derechas, el avance de los discursos de odio, la vuelta del nazismo, el avance del fascismo, y qué pasa con la gente que se queda fuera del sistema, qué pasa con estas 2 mujeres que se acaban de quedar sin trabajo, que no saben para dónde van a ir. Es de mucha poesía, la obra habla desde un lugar poético y el personaje de Vera es el personaje que viene a echar un poco de luz a toda esta situación, que mi personaje, Tu personaje, sí. es más grande y que ya pasó por
Claro, que ya pasó por muchas situaciones donde empezó ya a descreer de que las cosas puedan ser de otra manera. Es esta conversación de estas dos generaciones un poco, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo construiste vos a esta mujer que, bueno, tiene ya mucho trayecto, mucho camino recorrido, ¿no? Y entonces transita entre el silencio y la ironía, tengo entendido en la obra teatral, ¿no? ¿Cómo construiste vos este personaje? Sí. Mira, lo construimos con quien yo tenía muchas ganas de trabajar. Esta es la primera obra de teatro que Rita dirige, es una gran directora de actores. Entonces le dimos mucho tiempo a la construcción de este personaje, que es quien lleva adelante un poco la obra, porque es a través de sus textos. Ella habla también a través de este profesor, que es su jefe, su ex jefe. Entonces habla un poco, viste, también de cómo ella se siente desclasada, cómo ella está desclasada, y habla a través de la boca de una persona que tiene otra realidad absolutamente distinta a la que tiene ella. Nos pasa mucho que la gente nos espera a la salida del teatro para conversar sobre lo que escucharon. Eso me parece fascinante Ujú. de esta obra de teatro, porque tiene o sea, conversa mucho con la actualidad, Claro. mucho. De hecho, nos preguntan si está escrita, si fue escrita ahora, y esta obra fue escrita en 1988. Sí, bueno, te iba a hacer referencia justamente a eso, ¿no? Que llama la atención, entonces vos lo estás comentando, es el público el que se reconoce en estas situaciones tan vigentes, tan actuales, sobre un texto que fue escrito en los 80. Entonces, bueno, los discursos de odio, Sí. la discriminación, la falta de trabajo, de oportunidades, o sea, es algo que está muy presente, yo diría a nivel global, pero aquí en Argentina sobre todo, ¿no? Sí, absolutamente. Y nos pasó que esta obra nosotras la empezamos hace 2 años, hicimos unas funciones en el 2024, después hicimos unas funciones en el 2025, y el texto es lamentablemente cada vez más actual. Y lo que está pasando con la obra este año es impresionante, como que los textos cobraron otra realidad, ¿no? Otra conversación. Entonces, está pasando eso, ¿no? Que decimos, bueno, hacemos un mes más y frenamos, pero lo que está pasando con la gente, cómo está viniendo, cómo enseguida se acaban las entradas, en una obra que es... la gente sale muy emocionada, pero no es una obra fácil, es una obra corta, por eso también, digamos, es más fácil, pero los textos es uno atrás del otro, hay que prestar atención, es poesía, ¿viste? Así que los invito a que vengan estas 3 funciones que nos quedan en julio, porque está buenísima, ya hablamos nosotras. Allí estaremos, sí, tengo muchas ganas de verla, hasta ahora no tuve oportunidad, pero bueno, prometo que voy a ir por ahí entonces, a Dumont 4040. Ahora, ¿no tiene un desgarrón? Nació del deseo genuino de hacer teatro entre amigas, ¿no? Teatro independiente, por otra parte, y junto a Rita Cortese, que bueno, es además de colega, es amiga de ustedes, ¿no? Y ahora asume el rol de directora. En este contexto actual, donde la cultura está severamente castigada desde todos lados, ¿no? ¿Sentís que subirse a un escenario para recrear este tipo de textos, esta obra, es un acto de rebeldía, si se quiere, de refugio colectivo? De resistencia. De resistencia. ¿No? Uh-huh. Sí. Ibas a decir una palabra que me parece también que define muy bien: refugio, ¿no? Es un refugio para nosotros, para los actores, para los directores, sí, para los técnicos que están trabajando con nosotros. Decir estos textos en este momento y que la gente venga a escucharlos es un alivio también. Uh-huh.
Ujú. Claro. Es un compromiso con vos misma, con el público también, ¿no? En ese sentido, digo, esto de poder mostrar otra faceta y que hay otras posibilidades, ¿no? De reflexionar y de refugiarse en lo colectivo. Refugiarse en lo colectivo, hay otras posibilidades de reflexionar y la gente tiene ganas de escuchar, porque la gente responde, va al teatro, en una obra como esta, que es para pensar, que es para reflexionar sobre lo que está pasando, para ¿no? Entender que todo, que cómo volvemos siempre a los mismos lugares, qué pasa, cómo hacemos para no volver a esos mismos lugares, qué es lo que repetimos, qué es lo que deberíamos dejar de repetir. Habla mucho poéticamente de que somos un pueblo musical y que podríamos dejar de ser un pueblo musical. Ese es uno de los textos de la obra que la gente viste, como se entiende perfectamente, ¿no? Como, viste, que cuidado. Y por eso digo que esté sucediendo esto, que tenga respuesta de la gente, quiere decir que hay ganas de conversar con esto. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sin duda, sin duda. Ahora, recién decías, bueno, cómo la obra fue adquiriendo otra dimensión, otra espesura, si se quiere, a lo largo desde 2024 hasta acá, ¿no? Ahora, ¿qué otras cosas advertiste vos y tuvieron que ustedes además modificar, si es que esto ocurrió, justamente a partir de esos cambios que fueron percibiendo? Mira, en realidad no lo hicimos pensando en los cambios que íbamos percibiendo, sino que, por ejemplo, paramos un año a hacer la obra, nosotros la repusimos ahora este año, estuvimos un año sin hacerla. Cuando nos juntamos a ensayar, agregamos algunos textos. Este año tiene unos textos para llegar de una manera distinta al final. Y lo que pasó con la obra en su totalidad fue, una vez que la presentamos, que cuando vimos la respuesta fue, claro, esto es cada vez más actual, cada vez que decimos esos textos son cada vez más actuales. Pero no es que la modificamos para eso. Uh-huh, uh-huh. No, bueno, justamente me trataba de referirme a eso, ¿no? De que cómo esta respuesta del público y los hechos mismos, la realidad cotidiana, inciden en el trabajo de ustedes como artistas y en la mirada que quieren reflejar o que quieren proponer arriba de un escenario, ¿no? Esta es absolutamente de acuerdo, porque esta obra es una propuesta para este momento. Conversar con la realidad de este momento con una obra escrita en 1988 es una decisión. O sea, quisimos hablar de esto, uh-huh, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Conscientemente. Uh-huh. Acabas de terminar en Rosario el rodaje de Chekhov en Rosario, bajo la dirección de Gustavo Postiglione. Digo, ¿qué libertades encontrás en el cine independiente como el que hace Gustavo Postiglione y de autor, ¿no? Y que difiere radicalmente del otro cine, del otro audiovisual que venís transitando últimamente, más industrial, más mainstream, si querés? ¿Qué te pasa ahí frente a estas experiencias? Es muy distinto, y por otro lado estamos haciendo lo mismo. Estamos contando historias y estamos trabajando de lo que sabemos hacer y de lo que queremos hacer. Postiglione tiene una libertad que muy pocos se atreven, ¿no? Digamos, más allá de que este es un contexto donde hacer ya es un acto de rebeldía, como uh-huh, dijiste antes, porque, digamos, tanto No tiene un desgarrón como en la obra de Postiglione estamos hablando de dos cooperativas donde la plata... O sea, no hay plata, se hace por amor al arte y vamos para adelante y vamos viendo, y se hace con lo que tenemos, ¿no? Es por supuesto que es mucho más difícil, por supuesto, pero Postiglione tiene
Por eso yo lo sigo, ¿no? Yo, que es la tercera película que hago Ujú. con Posti, cuando me cuenta, tengo esto en la cabeza, vamos para adelante, hagámoslo. Pero porque, bueno, él sabe, no, digamos, él sabe hacerlo de esa manera, ¿no? Ujú. No es fácil hacer una película. La filmamos en 4 días. 4 días, claro. Sí, 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 muy intenso todo, pero también muy, muy radical, ¿no? En la forma de trabajo y de concebir lo que hay que hacer o lo que se puede hacer en este momento. Yo lo admiro que en este momento haga esta película. Me parece que nosotros tenemos que seguir para adelante, que tenemos que seguir haciendo. De todas maneras, por supuesto que no es lo ideal, ¿no? O sea, Mm, tiene que... Es una industria que está frenada, que hay muy poca gente, que hay mucha gente que quedó fuera del sistema, sí. que no está con trabajo. Eh, Más, digamos, creo que son dos cosas distintas, ¿no? Porque, digamos, quiero decir, lo otro es necesario, absolutamente necesario. Después está Postiglione que te viene con esta propuesta, o nosotras con Rita Cortese que dijimos, ¿qué tenemos ganas de hacer? Vamos a hacer teatro independiente y lo estamos haciendo. Me parece que hay que no tenemos que dejar morir nuestra industria, no tenemos que dejar morir lo que hacemos. Ujú, ujú, sí, sin duda. Ahora, bueno, hablando de este esquema de producción, ¿no? De Chekhov en Rosario, vos venís de una mega producción, o no sé si mega producción, pero en todo caso algo mucho más industrial, más mainstream, como fue Belén. Pasado el tsunami de Belén, porque tantos premios, tanta recorrida nacional e internacional, ¿qué sentís vos respecto a los trabajos que elegís de ahora en más? ¿Necesitas algún tipo de compromiso social? Este, Mira, los últimos trabajos, justamente estos últimos 3 trabajos que nombramos, tienen un compromiso social, Ujú. absolutamente, ¿no? Empezando por Belén, que una película que terminó siendo mainstream y que tiene una plataforma detrás y que habla de un tema tan importante y que vuelve a traer un tema como el aborto La a- penalización, sí. sí. Y que eso esté en una plataforma y que se vuelva a hablar de nuestros derechos, que siempre están siendo cuestionados, y cómo Dolores encaró esa película sobre el libro de Ana Correa. La verdad es que me parece que es muy interesante que eso suceda en lo mainstream también. Digamos, si me preguntás a mí si mis proyectos tienen que tener siempre algo social, yo estoy muy orgullosa de que estos últimos 3 proyectos lo tengan. Algunos son elecciones mías, otros como el de Belén me llamó Dolores, pero también soy consciente que soy una actriz que cuenta otras historias también, ¿no? De hecho, lo último que estrené fue Envidiosa, que es una Ujú. comedia y que habla de otros temas y que también fui muy feliz haciéndolo, digamos, no es que solamente elijo, pero me parece que, bueno, que nuestro trabajo tiene un poco de... Hay una conciencia social que es necesaria para cuando tenemos un micrófono, cuando Mm. podemos hablar de ciertos temas para que... Digamos, no es nuestra obligación, por supuesto, pero historias como las que estamos contando, como No tiene un desgarrón, como Belén, sin duda tienen una conciencia social de la que yo me siento no solamente orgullosa de contar, sino que me siento parte de eso. Ujú, ujú. Bueno, te tocó en Belén un personaje que es bastante desagradable, si cabe la palabra, ¿no? Sí. Por su forma de proceder, que es una muestra de la falta de ética y de compromiso, justamente todo lo contrario de lo que estás hablando vos como actriz, ¿no? Eh, ¿qué te pasa con ese tipo de personajes? ¿Te resultan más atractivos? Justamente porque te ponen en otro desafío, en otra cuerda, como es decir, la mala de la película.
Bueno, es que contar o sea, para mí el personaje que me tocó en Belén es como la injusticia, ¿no? Sí, Como el personaje de Dolores viene a traer la justicia a este caso, ella mi personaje es la cara de la injusticia, alguien que no está comprometido con lo que hace, que se quiere ir a su casa, que además es prejuiciosa, que además piensa que está mal o sea, piensa que se tiene que conformar Belén con lo que le pasó, con la sí. no trabajó, o sea, la verdad es que intentamos que no sea una caricatura, creo que eso lo pudimos cumplir, no Ujú. queríamos hacer la mala viste, como para que sea como una caricatura de la mala. Quisimos hacer una persona real. La verdad es que esta persona Sí, y existen muchas como ellas. Me acuerdo que vino Miriam Bergman a ver la película y me dijo, te llevaría conmigo, está lleno. De, claro, claro. conozco un montón como ellas. Para Ujú. mí ese ya es un trabajo realizado, saber digamos, eso es lo que uno trata cuando hace estos personajes que están alejados de lo como uno piensa, de lo que uno diría, de lo que uno haría, digamos, eso me parece que es muy interesante, ¿no? Me ha tocado Ujú, hacer me ujú. ha tocado hacer un montón de personajes que están muy alejados de lo que yo haría. Bueno, si no, ningún actor podría ser un asesino, ni ningún actor podría, ¿no? Como No, estás contando claro, historias. pero también es cierto que, bueno, para dar con el tono y que se convierta en algo creíble, también hay que tener cierta pasta, ¿no? Digo, como actriz o como actor, porque si no también es la maqueta. Y bueno, Claro, nosotras teníamos claro con Dolores que no queríamos la maqueta, ¿viste? ujú, Lo trabajamos ujú, mucho con Ezequiel Díaz, que también es un coach, que es sí, un amigo actor que trabajó en la película, con Franure, o sea, se trabajó con mucha gente, los personajes, eh, pero Dolores es una gran directora de actores. Digamos, creo que hay algo ella al ser actriz sabe cómo pedirte, sabe, viste, claro, conoce mucho los límites, cuando te estás pasando, viste, era un personaje border, entonces sabía que había que sí. agarrarlo, viste, para que no sea esto que decimos una maqueta. Y ahí Dolores, la verdad es que em, tiene un ojo muy elegante para dirigir. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, Julieta Cardinali, entonces actriz todoterreno, de cine, teatro, producciones independientes, las grandes producciones, también alguna incursión en el diseño de indumentaria, ¿no? Sí. En fin, los caminos te van llevando. Ahora entonces te podemos ver los jueves. ¿Me recordás, por favor, qué jueves de julio? Sí. El jueves 9 de julio, el 16 y el 29 de julio. Son 3 jueves que tenemos, no tiene un desgarrón, en el Dumont 4040. Las entradas las pueden adquirir por alternativa teatral, Ajá. así que los esperamos. Bien, ¿y a partir de qué hora son estas Es a las funciones? 20 horas. Perfecto, hecha entonces la invitación, allí estaremos ni bien podamos. Julieta, muchísimas gracias por este contacto, te mando un beso enorme. Un beso para vos, gracias. Un gusto. Chao. Seguimos en GPS Audiovisual Radio. El futuro del audiovisual argentino e iberoamericano se definirá bajo criterios de coproducción internacional, nuevos formatos digitales y alianzas estratégicas con grandes estudios, de acuerdo a las líneas de programación trazadas para la sexta edición de Iberseries y Platino Industria, que va a celebrarse en Matadero, Madrid, del 29 de septiembre al 2 de octubre. Estamos con Adriana Castillo, su coordinadora general de programación. Es un gran gusto, Adriana, recibirte aquí en GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, saludos desde México. Siempre es un gusto estar con GPS. Y este año cumplimos 6 años ya de realizar esta edición de Iberseries y Platino Industria. Así que tenemos
muchas novedades y sobre todo agradecer de siempre la presencia y la participación de Argentina. Bueno, ¿qué tipo de narrativas o perfiles específicos están buscando en el talento latinoamericano para dinamizar el mercado de la región? Mira, el balance a 5 años de haber creado este espacio de la nada y generar sobre todo posibilidades para que se encontraran los productores, los distribuidores, las plataformas, los canales de televisión y todos los distintos sectores especializados que hacemos cine y hacemos audiovisual. Siempre hemos procurado que el contenido español o el portugués, porque el mercado está hecho justamente para que este tipo de contenido hablado en estos idiomas y todas las lenguas que se hablan en los 23 países que conforman Iberoamérica, encontrasen un punto donde puedan converger negocio, creatividad, coproducción, formación y sobre todo el talento. Sin duda tenemos muchas historias que contar, nivel profesional a nivel latinoamericano, sin duda, de todos los especialistas, y cómo lograr reunir tanto talento, tanto negocio, tantas inversiones en un espacio. Para ello se creó Iberseries y Platino Industria. Cada año, y bien lo sabemos, la industria del audiovisual se ha ido transformando, las tendencias de consumo, la data, las plataformas se han ido modificando de una manera sustancial muy importante, y con mucho gusto te digo que hemos logrado reunir a todas las voces, a todos los jugadores que participan en esta gran cadena, con la suma de que se han agregado países como Estados Unidos. Todo el contenido US Hispanic está muy interesado en mirar qué se puede coproducir, qué contenido pueden comprar, quiénes son los actores claves para esas historias que se pueden traer de Latinoamérica hacia el mercado hispano, en combinación con una coproducción con Europa. Si bien empezamos mucho enfocados en España y Portugal, hoy te puedo decir que Europa es ya un punto muy interesante de encuentro. No por nada, este año abrimos por primera vez un primer foro de coproducción enfocado sobre todo en el talento Euroatlantic. Se llama Series Copro-Pitch, enfocado en los países del Euroatlantic que puedan hacer coproducciones con Latinoamérica. Y ahora que me preguntas también sobre qué estamos generando, el año pasado tuvimos una situación muy agradable en términos del espacio que se está desarrollando. Asia decidió mirar hacia nuestro evento. Tuvimos delegación de Corea del Sur, de Japón, de la India, de China y de Turquía. Creo que tener todas estas industrias visitando este espacio habla muy claro y puntual de qué sí podemos ofrecerles. Claro, y del crecimiento, ¿no? Y de la sinergia que han ido logrando y que siguen logrando. Ahora, ¿cómo lograr que las producciones locales no pierdan su idiosincrasia al buscar una escala global? Es la pregunta que les hacen a todos los desarrolladores de contenidos, a los VPs de las plataformas y además también los estudios y las compañías productoras dicen, ¿cómo produzco? ¿Cómo desarrollo? ¿Cómo diseño una historia local con valores, con idiosincrasia, como bien lo comentaste, con el lenguaje, con el tropicalismo, y que den un salto internacional donde encuentren audiencias de muchos otros países y haya una empatía por la historia? Esa es la fórmula que se está buscando secreta todo el tiempo. Sin embargo, bueno, hay elementos en común y nosotros hemos tenido distintos panelistas. La verdad que una parte muy interesante de Iberseries y Platino Industria es tener estas voces que están detrás de equipos, con los escritores, con todos los productores, pensando cuál será la próxima historia que pueda enganchar, que pueda empatizar, que pueda generar ese contacto. Y bien dicen, bueno, haz que tu historia, aunque sea local, termine resonando internacionalmente. Hay una identificación, hay una empatía, también entender qué está buscando el consumidor. Sin duda, lo hemos visto en los últimos 5 años, el true crime, el thriller, o las biopics con oscuras vidas, por llamarlo de alguna forma, resultan interesantes para la audiencia. El punto es cómo se cuenta esta historia, y ahí es el reto y la diferenciación de cada plataforma. Cómo toman a lo mejor una historia periodística, una historia social o una historia cultural, la trabaja con un gran equipo de productores, escritores, de desarrolladores de contenido, generan un producto que engancha. No importa el país donde estés, te engancha. Y hoy, ¿sabes qué está sucediendo? También nos comentan.
tienen mezcla de actores, con distintos tonos, con distintas entonaciones, y aunque es el mismo español, ya no se están preocupando tanto porque suene como A, sino que termina siendo un pool de talentos. Toman el director de un lugar, el escritor de otro, los actores son combinados, hacen una coproducción, y está siendo un formato también muy asequible para la audiencia. Dentro de todo eso, cómo poder poner en relieve el talento latinoamericano, pues te puedo decir que somos muy competitivos, están llegando muchas historias. Hay Versalles y Platón Industria, les comparto, llega gente de más de 50 países. Siempre el primer lugar es España, por la cercanía. El segundo, Argentina y México siempre están compitiendo por tener esa participación. Argentina tiene una larga trayectoria de escribir historias muy potentes, que incluso luego se hacen adaptaciones, ¿no?, a otras versiones de otros países. Particularmente Argentina siempre ha sido una cantera de historias, de escritores, de productores y de directores muy interesantes. Ya no te digo de fotógrafos, de músicos, de exportación. Entonces, siempre ha sido un gusto trabajar con Argentina. Todo el mundo voltea a ver qué traen, qué nuevos proyectos van a presentar. Y así cada país va tomando su identidad, lo mismo con Chile, con México, Colombia, ni se diga. Y también algo que cruza en este momento es la IP. Cómo se han ido haciendo adaptaciones literarias compradas para adaptarse audiovisualmente, porque eso es una garantía de una historia bien contada, una garantía de un libro que tuvo éxito y que están siendo adaptados en este momento. Muchísimo. El año pasado, por compartirles, tuvimos la experiencia de Cometierra, de la escritora Dolores, estuvo presentándose y se adaptó a México la historia. Es una simbiosis súper interesante, le fue muy bien a la serie, talento argentino con talento mexicano, son parte de las actividades que presentamos en Versalles y Platón Industria, y es una forma de mostrar cómo estamos generando contenido de alto valor que se consume internacionalmente. Claro. Que hay mucho y muy variado, por cierto. Ahora, muy potente. Exactamente, una de las grandes novedades de 2026 es la convocatoria de proyectos de microseries en formato vertical. ¿Qué potencial ve la programación de Iberseries en estas nuevas narrativas? Y bueno, ¿cómo conviven con las series premium tradicionales? Mira, como todo evento tenemos que estar actualizados y hablando de lo que en este momento está de tendencia, más que de moda, de tendencia, que está marcando audiencias, consumos y generación de contenido. Evidentemente decidimos abrir mucho de nuestra programación, analizar, a entender y atraer esas voces que te digan qué significa producir contenido vertical, cómo se produce, es un modelo de negocio, qué requisitos tiene y qué historias están buscando. Quien decide estar 1, 2, 3, 5 minutos en los celulares, principalmente, consumiendo estas historias. Por otro lado, también hemos tenido bastantes analistas diciendo, es un formato más, es una ventana más, es para un tipo de público y se consume en un tiempo determinado. Eso no va a desplazar otros tipos de consumo. Depende en qué momento del día estés, abres una ventana, abres la otra y dedicas más o menos tiempos. ¿Qué es competencia? Sin duda. No lo digo yo, lo dicen la gente que hemos tenido hablando del tema. Sin embargo, algo muy interesante que hacían en una reflexión es que en una historia de contenido vertical, el storytelling es muy superficial, van pasando cosas muy rápido. Y una serie o una película sí te permite como público disfrutar, entrar en profundidad, ver cómo se desarrolla un personaje, cómo se van cambiando situaciones, de acuerdo a lo que necesites como público revisar. Existe y son de los temas que vamos a estar presentando este año, así que vamos a tener voces muy interesantes que nos digan más qué está pasando para el 2027 sobre la producción y el consumo de contenido vertical. De hecho, vamos a tener una compañía argentina de Córdoba participando. Ya en breve daremos a conocer toda esta información, pero nos da mucho gusto que haya una voz desde Argentina. Bueno, Argentina atraviesa una profunda reconfiguración en el financiamiento de su cine y televisión, ¿no? Bajo este panorama, ¿qué rol crees que va a jugar la delegación argentina en esta edición?
Te voy a decir una cosa, siempre son protagonistas en muchas áreas y con mucho talento. Mucho ejecutivo, productor de Argentina, trabaja en plataformas en Estados Unidos, en México, en Colombia, muchos desarrolladores de y las historias que producen, que llegan a presentar, de verdad son de un nivel muy alto, de una originalidad, de una autenticidad que termina siendo muy bien recibida en otros públicos. El talento argentino siempre, como su selección, la verdad es que destaca muchísimo con sus propios conocimientos del tema. Así es que, bueno, para nosotros esperamos que Argentina siga siendo uno de nuestros principales jugadores. De verdad, siempre hacemos muchas actividades con ellos. Y hay una simbiosis muy interesante, porque Argentina trabaja con Uruguay, con Chile, con Colombia, con Brasil, y muchas veces quieren venir a México y ya, bueno, se hacen otras conformaciones, y con España ni se diga. Entonces, yo creo que atraviesan transversalmente toda la industria del cine y del audiovisual. A donde vayas, hay argentinos, colegas con quienes se colabora muy bien. Bueno, sí, es un mérito, ¿no? Que aquí hay mucho talento en Argentina y bueno, es bueno escucharte describir esta situación que pese a las dificultades siguen generando contenidos, industria, agregando valor, ¿no es cierto?, al audiovisual. Están produciendo mucho contenido de valor y bueno, justamente este año se abrió la convocatoria con Telefe Estudios que relanzó esta nueva etapa. Hicimos una convocatoria de pitch con ellos que van a estar participando y ya próximamente daremos a conocer nuevos nombres, contenido que traemos de allá. Ha sido muy interesante. Siempre de verdad aportan mucho y generan mucho. Bueno, el Eternauta, ¿qué te puedo decir? Obtuvo muchos premios, platino, y estamos trabajando por traer estas voces al director del Eternauta, en fin, traer la experiencia, traer al profesional, al ejecutivo que pueda compartir con sus otros colegas. Bueno, estaremos muy atentos entonces a todo lo que nos vaya a revelar esta nueva edición de Iberseries y Platino Industria. Adriana Castillo, coordinadora general de programación de Iberseries y Platino Industria, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, saludos a Argentina, los esperamos del 29 de septiembre al 2 de octubre en Madrid. Vénganse porque se va a poner muy bien. Seguramente, allí estaremos. Juan Grandinetti atraviesa un presente laboral surcado entre dos orillas. Por un lado, en España acaba de estrenarse Antes del amor, la nueva película de Beda do Campo Feijó, y al mismo tiempo acaba de concluir en Uruguay el rodaje del thriller de supervivencia Caza y Pesca, dirigido por Guillermo Carbonell. Estamos con Juan Grandinetti. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Julia, muy bien. Muchas gracias por la introducción tan fresco, una persona seria. Bueno, sos serio. No tanto, no tanto. ¿Cómo definirías la experiencia de construir una identidad actoral en el extranjero siendo un actor argentino? Bueno, supongo que es muy personal eso. A mí, por ejemplo, me toca en un lugar bastante reconocible. Mi mamá es catalana, es española, entonces yo tengo toda mi familia materna viviendo en Barcelona y desde muy chico que voy a España a visitar, a veces más tiempo que otros, a veces he ido también a trabajar. Entonces siempre para mí fue como un lugar bastante parecido a una casa. Claro. La verdad es que igual hasta el 2019, que fue cuando filmé mi segunda película en Madrid, no se me cruzó por la cabeza instalarme un tiempo ahí. Y a partir de esa película, esa experiencia y por varios factores también que tienen que ver con mi familia, tengo sobrinas que en su momento tenían 3 y 7 años, me agarró como un poco unas ganas también de estar cerca de esa parte de la familia, de vivir un poquito el crecimiento de mis sobrinas y lo laboral también se me empezó a armar. Fue como una confluencia de varias cosas que
a las que le di bola y fue como, bueno, a probar un ratito y a ver qué pasaba. Y bueno, fue un lindo desafío porque si bien tengo toda esta pata que te digo, medio de un hogar y familia y todo, empezar de cero a nivel laboral es un desafío, porque yo acá ya llevaba unos 10 años trabajando, Sí. a veces con más trabajo, años con más trabajo que otros, pero nunca me faltó, entonces también era como una especie de apuesta de ver qué pasaba ya. Fue bastante bien al principio, también enseguida apareció la pandemia, entonces todo se puso Mm. un poco trunco, pero la verdad es que fue una experiencia muy linda y que a mí siento que me hizo crecer mucho más allá de lo laboral en lo personal. Así que respondiendo más concretamente a tu pregunta, ¿cómo es? Es un lindo desafío en el que quedaban un poco afuera ciertas certezas que a lo mejor ya había empezado a construir estando acá, o ciertos lugares donde sabía que uno podía recurrir en caso de necesidad o lo que sea. Allá fue como, bueno, vamos a empezar de nuevo, también con otra edad, que también uno tiene más herramientas, con la ventaja de también tener una contención familiar y eso. Fue una experiencia muy linda, la verdad, Ujú, eh, ujú. y bastante fructífera. Bueno, te sigue resultando una muy buena experiencia, ¿no? Digo, ahora se acaba de estrenar Antes del Amor. ¿Cómo Sí. fue? ¿Qué desafíos específicos te planteó el estreno de esta película en España? Bueno, primero que no estuve, no pude estar, eh, que no es la primera vez que me pasa, y bueno, siempre está esa cuota del trabajo de uno en ese terreno, como bueno, es tan distinto el momento en el que uno está filmándola y cuando después finalmente se estrena que bueno, en el medio pasan un montón de cosas y de repente no poder estar también es como hay una cuota ahí de decir, uy, qué cagada, porque tanto laburo que pusimos todos y las ganas de ver ese resultado final, a veces uno se lo pierde, pero bueno, es parte de eso también. Me estoy adaptando un poco ahora a, a convivir mucho más entre España y Argentina, o bueno, en este caso también Ujú, Uruguay, ujú, donde sea que aparezca el laburo. Si bien es verdad que mi intención siempre fue hacer un puente y tratar de ir y venir, el último año te podría decir que fue un año donde concretamente, año y medio, empezó a jugar eso, ¿viste? Como a estar 3 meses allá filmando, estar 3 meses acá y así constantemente. Y, y tiene muchas cosas lindas, muchas cosas positivas, y también tiene algunas otras cosas que, bueno, hay que lidiar también. Eh, claro, claro, en pero definitiva es eso, ¿no? Como esto que contaba s- recién. Bueno, en el estreno sí, español no pude estar. Este, sí, al mismo todo lo que tiempo te digo estoy en igual Uruguay. no son pequeñeces, pero bueno, siempre partiendo de la base de lo que es un privilegio de poder viajar y trabajar y conocer, digo, esta peli fue en Canarias, después, qué sé yo, estar en La Valleja, en Uruguay, en la Sierra de Uruguay, un lugar del que la verdad nunca había escuchado, probablemente por ignorancia, pero de repente encontrarte con un lugar tan lindo y que el trabajo te dé la posibilidad y la oportunidad de conocer esos lugares y encima haciéndolo trabajando y conocer la gente de cada lugar y es un privilegio muy, muy grande. La verdad que yo disfruto mucho, eh, Sí, la sí. verdad. Sobre todo, digo, en este momento de Argentina, ¿no? Donde se filma prácticamente nada y donde realmente son pocos los actores y las actrices que, bueno, ni hablar técnicos, directores, que tienen trabajo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Lamentablemente. Así que, Sí, bueno, sí, eso también te debe mover unas cuantas cosas, ¿no? De sentirte por un lado afortunado de tener trabajo sí. y por el otro, bueno, esto que en tu propio país cuesta tanto, ¿no? Sí, la verdad que es una lástima y tampoco es la primera vez que pasa, a lo mejor sí Mm. de una manera tan drástica. em, y así como te puedo nombrar mi rubro, hay un montón de terrenos donde Sí, está pasando lo mismo, que, que bueno, no deja de ser una tristeza muy grande y como a mí me despierta como una sensación de impotencia muy fuerte, ¿viste? Como de no poder entender claramente cuál es la razón, ¿viste? Teniendo en cuenta todo lo que vos recién nombrabas, desde
desde lo que puede ser una identidad cultural hasta lo que puede ser, como bien nombrabas vos, la cantidad de gente que vive de esto y que depende de esto para poder seguir día a día con su vida y bueno, es un momento bastante difícil y me parece que no sé si cabe esta palabra, pero yo lo siento así, injusto. Mm, sí, muy injusto, Sí. absolutamente. Ahora, bueno, pasemos a tu experiencia laboral concreta. ¿Qué nos puedes adelantar de tu personaje en Caza y Pesca, la película que estuviste filmando en Uruguay? Primero me gustaría recuperar cómo la definiste. Dijiste que era un thriller, Un thriller, sí, un thriller. pero usaste otra palabra. Eso decía la información, un thriller de Sí, sí, no, no. supervivencia. Eso, de supervivencia. Sí. Porque es una palabra que bien cabe también, me parece, para hablar del chino, el personaje. Que bueno, está atravesando por un momento bastante particular de supervivencia, no concretamente como después se termina viendo en la película, sino una supervivencia a lo mejor más emocional, Mm, un duelo muy particular de una separación y una búsqueda también un poco personal de volver a encontrarse con él mismo. A raíz de ahí organiza un campamento con sus dos amigos de toda la vida. Se van a pescar al lugar donde iban siempre, donde hace mucho no iban. Y bueno, cuando logran combinar las tres agendas y se reencuentran de nuevo ahí, bueno, empiezan a pasar algunas cosas. Empieza a haber como un encuentro bastante particular con un grupo de cazadores. eh, con los que parece que en un principio no hay ningún problema de convivencia. Pero bueno, después la película se va poniendo un poquito más densa e interesante y empiezan a haber ciertos cruces eh, que empiezan a cambiar un poquito la óptica de la película. Que si bien arranca como algo capaz cotidiano, ujú. de tres amigos reencontrándose y pasándola bien y cagándose de risa y pescando y verduleándose y lo que sea. eh, bueno, empiezan a aparecer algunos problemas externos que también exponen un poquito la dinámica de los tres amigos. eh, También sirve mucho como espejo de ver qué es lo que está atravesando cada uno de esos personajes en ese momento. Em, la verdad que fue una experiencia muy linda, es una película que trata varias capas y que bueno, que fue una oportunidad de abordar algo que por lo menos para mí particularmente yo no tengo mucha experiencia en este tipo de películas. Ujú, Eh, ujú. esto que vos nombrás, ¿no? Como en este género. Em, Ajá. y, y la verdad es que aprendí mucho, me apareció como un panorama muy nuevo y empecé a conocer mucha gente que me di cuenta que respiraba mucho más naturalmente ese lenguaje. eh, y, y la verdad que fue muy disfrutable, fue muy disfrutable. Ujú. Eh, Después lo que te decía antes, ¿no? Ahora ya hay todo un proceso que escapa de uno y que, bueno, sabemos el rol que ocupa la edición, ¿no? En un Sí, corte final de sí. una película y en cómo termina decidiendo quien sea que lo lleve adelante contar esa historia. Así que bueno, ahora toca la parte más difícil, que es la de esperar Claro. y confiar. Y la sorpresa, ¿no? Digo, porque Sí, cuando te ves en pantalla, te ves en la pantalla, este, advertís cosas sobre vos mismo y sobre el trabajo que hiciste en su momento que bueno, que cambia todo, ¿no? Digo, la sí, percepción del trabajo, ¿no? De la experiencia. Ahora, esto de filmar en distintas industrias, en distintos países, digamos, ¿no? sí. ¿Encontrás diferencias muy grandes entre cómo se filma en España, cómo se filma en Argentina, cómo se filma en Uruguay? Sí, Ujú. encuentro diferencias bastante grandes en algunos aspectos. A lo mejor es un poco contradictorio capaz, pero en algunas cosas muy pequeñas se ven diferencias muy grandes, ¿viste? Em, Qué sé yo, hay ejemplos capaz concretos
y voy a caer en la generalización, hago esta salvedad porque obviamente cada situación es muy particular, pero a mí, por lo menos en la experiencia que me ha tocado vivir y en lo que puedo dar cuenta de qué es lo que difiere un poco es, em, supongo que tiene que ver con algo cultural, qué sé yo, en Argentina, que es del país, el país en donde crecí y el que más conozco, y tanto laboral como culturalmente hablando, siento que somos una sociedad que ya en su fundación tuvo que rebuscársela, ¿viste? Buscarse la vida, rebelarse, resolver. Em, Capaz es un poco grandilocuente lo que estoy diciendo, pero en el trabajo yo veo un poco esa diferencia en la que a lo mejor en España todo pareciera, entre mil comillas, que funciona un poco mejor y que todo es más protocolarmente respetado y que cuando Mm. hay alguna falla o algún error, primero se denuncia ese error, se eleva ese error, se resuelve o se debate en cómo resolverlo. Y en Argentina, cuando alguien tiene un problema, lo primero que hace es resolverlo. Eh, Así que si no puede comunicarlo, mejor. Si puede resolverlo y que esto siga y no perder el tiempo. em, y eso me parece que se puede traspolar en un montón de cosas. Ujú. Después en lo cultural te das cuenta, qué sé yo. Si bien somos muy parecidos en muchas cosas y hay un puente muy grande hecho hace mucho tiempo en el que hay muchas coproducciones, no hace falta que Sí. yo lo distinga, eso ya lo sabemos. Em, y muchas veces me han hecho la pregunta de qué parecidos, de cuán parecidos somos. Y es verdad que en muchos aspectos somos muy parecidos, pero yo creo que también en muchos aspectos somos muy distintos y eso lo pude comprobar trabajando. He hecho teatro en España y he hecho teatro acá también y- y son muy distintos. Te digo acá porque ahora estoy en Argentina, Sí, entonces sí, te sí. aclaro porque capaz me escuchás decir acá y no sabes de dónde te estoy hablando, porque capaz estoy en Sudáfrica, pero no. Em, pero, pero sí hay diferencias. Y con Mm. respecto a Uruguay, eh, también hay diferencias. Pero como también te podría marcar que hay diferencias en filmar una película en Buenos Aires y una película en Córdoba, Córdoba, Claro. Argentina. Sí, 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 sí. Pero a lo mejor no son tan grandes como las que yo sí noto con filmar en Argentina y filmar en España. Hay una obviedad y capaz un cliché al cual voy a caer y es como que siempre se habla mucho como de esta parsimonia uruguaya, ¿no? Como Sí. de este cambio menos en el que se vive, yo creo que eso se ve un poco en el rodaje también. Y no, con esto no estoy hablando de que uno es mejor o uno es peor, sino simplemente No, no. distinguir las diferencias, ¿viste? Características, sí. Sí, y sí, es diferente y ahí es cuando yo más disfruto, cuando, cuando me sale un poquito de un lugar en el que me puedo poner en un piloto automático, en el que, bueno, Mm. esto es así, pam, pam. El estar atento siempre es algo eh, positivo, algo de lo que se puede sacar algo también, siento. Claro, claro. Salir del terreno conocido, ¿no? Sí, Este, sí, está bueno, sí, incomodarte un poco. claro, claro. ¿En qué momento, digo, más allá del apellido Ujú. Grandinetti, en qué momento de tu carrera internacional sentiste que tu permanencia en los sets dejó de ser la continuidad de una tradición familiar para transformarse en una necesidad permanente tuya? Guau, Julia, me estás matando. Como una respuesta científica que tengo que dar. No lo sé, la verdad, Bueno, sinceramente. Es como... No, pero no lo sé cuándo fue el momento, sí, sí, ya te puedo decir que no es lo mismo para mí hoy ir a trabajar que lo que era para mí ir a trabajar hace 10 años. mm, En el que a lo mejor había cierta inocencia un poquito más presente, o una inconsciencia incluso, como de... Hoy sí se me convierte como en algo mucho más determinante porque es de lo que vivo. Entonces, eh, es lo que tiene también, qué sé yo, se va perdiendo, yo trato de que no, pero sí soy consciente que por momentos se va perdiendo un poco cierta diversión que en ese entonces y en ese momento era algo que inundaba todo.
ahí jugando 100%. Ahora, no digo que no existan esos momentos, pero también empiezan a aparecer otras cosas que tienen más que ver con el deber, capaz, o con la obligación, ¿no? Ujú. Entonces, me parece que nada, el trabajo es tratar de mantener vivo lo más posible eso, como toda la parte lúdica, y, y no sentirlo además como un peso, sino como algo que viene con el crecimiento, con la adultez, qué sé yo, en la que uno ya tiene que empezar a pensar en otras cosas, tiene que empezar a pensar más, lamentablemente, pero bueno, es así, más a futuro, de ponerse más previsor, como, o más calculador, o más... Mm. eh, pero me parece que es algo que puede abordar distintos oficios y trabajos. Ujú. No creo Sí. que sea algo exclusivamente Sí, hay algo que, volviendo un poco a tu pregunta capaz que con respecto al apellido, que sí fue virando bastante y que no creo que se vaya a instalar nunca fijo en ningún lugar, que va a ir moviéndose constantemente. Em, no me pasa lo mismo a la hora de trabajar con mi viejo que a la hora de trabajar sin él, porque he tenido la oportunidad, la suerte y el disfrute de trabajar con él en varias ocasiones y bueno, las sensaciones que van apareciendo son diversas. A veces sí, hay como esta sensación de bueno, hay un apellido que yo tengo, ¿no? Soy una Ujú. persona que me ha pasado, me sigue pasando. Muchas veces me llaman por el nombre de Darío, ¿viste? Entonces es como hay algo ahí con lo que... Igual, Claro. yo me divierto, digo, no reniego de dónde vengo, eh, no lo tomo ni lo interpreto ni lo recibo como un insulto, como una falta de respeto, para nada. Muchas veces todo lo contrario, o sea, yo siento mucho orgullo de tener el padre que tengo, como también tengo mucho orgullo, siento mucho orgullo de tener la madre que tengo, que no se cuela tanto en estos ámbitos porque capaz nadie la conoce, pero sí me ha pasado mucho de cruzarme con gente que conoce a mi madre y ponerme a lo mejor automáticamente en un lugar justamente por eso, por el hecho de conocer a mi madre. Y, y hay dos opciones, o renegar con eso, o abrazarlo, disfrutarlo. Yo la verdad que eh, los miro a los dos y siento un orgullo muy grande de venir de donde vengo y entonces que me confundan con ellos, no lo recibo más que como un halago, capaz. Tu viejo debe jorobar bastante también con eso cuando los confunden, digo, ¿no? ¿Cómo? Conociéndolo, digo A mi que tu viejo, papá debe jorobar bastante con eso de cuando los confunden, que te dicen Darío, o debe ser sí, bastante. se divierte, se Sí, divierte. sí, 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 se divierte. También está, mi hermana también está en este mundo, Claro, Laura. sí, sí, sí. Entonces, hay algo, nada, es un privilegio por compartir eh, el oficio con la familia y poder intercambiar dudas, opiniones, consejos. La verdad que no todo el mundo tiene eso. No, claro, claro. Y qué familia además de artistas, ¿no? Sí, pero bueno, venite un domingo al mediodía. Bueno, todas las casas, la mía Sí, ya también, sé, es ya sé. otra No, cosa. obvio, obvio. No, por suerte, igual, por suerte, por suerte, por suerte. Bueno, bueno, Yo- muchísimas gracias Juan Grandinetti por Oh, este Julia. contacto, por contarnos tu experiencia y bueno, un abrazo muy grande. Un abrazo grande para vos. Gracias, Julia. Chao, chao. Y así llegamos al final de esta nueva emisión de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en vivo el miércoles aquí en Radio Trend Topic a partir de las 19. También nos podés escuchar por demanda en nuestro canal de YouTube, en el de la radio. En fin, hay muchas vías para reencontrarnos. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo miércoles. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.